Listo, chicos, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Bueno, ¿recuerdan los dos filósofos que vino la semana pasada? Los nombres, ¿recuerdas? David Hume, ¿quién más? John Locke, perfecto. ¿Te falta uno? Perfecto. La semana pasada vimos, como muy bien su compañero lo ha dicho, a David Hume, a John Locke y a Descartes. ¿Recuerdan qué tesis planteaba Descartes? Bien, perfecto, racionalismo. ¿Y John Locke? ¿Y David Hume? Perfecto, bien. El día de hoy es la continuación de lo que vamos a ver, de lo que hemos visto en la clase pasada. Sin embargo, les voy a hacer un pequeño repaso rápido de lo que hemos visto en la clase pasada para aquellos que no han podido estar. ¿En qué consistió la clase pasada de manera sencilla? En un debate, en una confrontación. Ese debate o esa confrontación fue de tipo y de carácter nociológico. Profesor, ¿qué era nociología? Ya me olvidé. Nociología es una disciplina filosófica que se encarga de estudiar el conocimiento, el cómo conocemos la realidad. ¿Podemos conocer la realidad tal y como es? No la podemos conocer, o tal vez hay aspectos de la realidad que sí conozco y tal vez hay aspectos de la realidad que desconozco, o de repente no puedo conocer para nada la realidad, profesor, o la realidad es una ilusión, o más bien al contrario, la realidad sí existe de manera objetiva e independiente de mí. Todo eso aborda la nociología, disciplina filosófica encargada de reflexionar sobre el conocimiento, el origen del conocimiento, la posibilidad del conocimiento, su relación con la verdad, por ejemplo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la verdad? Todo eso es prácticamente nociología. Y la semana pasada habíamos conversado un poco, dialogado sobre un debate nociológico. ¿Por qué? Porque como muy bien dijo su compañero, había dos posiciones, una racionalista y otra empirista. Los racionalistas planteaban de que yo puedo conocer la realidad solo en base a mi razón. Y ellos criticaban mucho a los sentidos, los racionalistas decían, los sentidos me engañan, los sentidos muchas veces me ofrecen una imagen errónea de la realidad. Y yo, como sujeto racional que soy, no puedo confiar en mis sentidos. Y por otro lado estaban los empiristas que decían, no, los sentidos son aquellos que nos permiten el contacto inmediato con la realidad y todo conocimiento que tenemos es en base a ello. Incluso no sé si recordarán de que John Locke planteaba algo llamado la tesis de la tabula rasa. Había comentado de que el hombre nacía con una mente en blanco. En cambio, en oposición al racionalismo, ¿qué es lo que decía Descartes? Descartes decía, no, el hombre ya viene con ideas al mundo, ya nace con ideas. Ya. Bueno, eso de manera rápida lo que habíamos visto en la clase pasada. Ahora vamos a ver la ilustración. ¿Dónde ocurre esto? ¿Cuál es el contexto? El contexto es el siglo XVIII. A este periodo de ilustración que vamos a ver el día de hoy, que ocurre en el siglo XVIII en Europa, también se le llama el siglo de las luces. O también en algunos textos lo van a poder encontrar como el iluminismo. Pero bueno, ese es el nombre más clásico. Profesor, ¿y por qué se llama la ilustración? Ya. ¿Por qué le dieron ese nombre? Te comento, lo primero que debe de saber siempre ilustración, tenlo como un sinónimo de racionalidad. Se creyó de que en este periodo lo que predominaba más ya no era tanto una visión teocéntrica sobre Diosito. ¿Recuerdan cuando vimos filosofía medieval, Tomás de Aquino, San Agustín de Hipona? Ya no, sino que aquí el hombre hace la historia. No es que hay un Dios que gobierna, etc. No, sino que el hombre hace la historia. Si bien es cierto, muchos de los filósofos que vamos a plantear el día de hoy creían en Dios, va a haber otros que no, que dicen, ¿sabes qué? No creo en Dios y punto. O va a haber otros que van a intentar conciliar su visión religiosa con una visión más científica del mundo, como plantearon algo llamado el deísmo. ¿Has escuchado alguna vez el término deísta? ¿Qué es el deísmo? Aquí van a hacer un concepto muy bonito en la ilustración, el deísmo. ¿Has escuchado alguna vez este término deísmo? Te lo comento. Te había comentado, creo que en la primera clase, de que una persona teísta con T, ojo, teísta con T, es aquella persona creyente normal, que cree en Dios, le rinde culto en una iglesia, etc. Cree en un Dios o dioses, ¿no? Si en este caso cree en un Dios, es politeísta.
Un teísta con T, cree en un Dios y además va y asiste a una iglesia, asiste a un culto, etc. Acá, teísta se le entiendo. Un ateo es aquella persona que niega la existencia de los dioses o Dios. Hasta Julien Onfray de la Mettrie, te lo voy a explicar después, fue un gran ateo de su tiempo. Fue un materialista ateísta. Bueno, teísta, y te había mencionado un término más cuando vimos la segunda clase. Cuando vimos la segunda clase, periodo antropológico, te mencioné el término agnóstico. Mientras el teísta con T afirma la existencia de Dios, el ateo niega la existencia de Dios, el agnóstico ni niega ni afirma la existencia de Dios, está en ese deámbulo, en esa duda, está ahí como en un puentecito, no se decide. ¿Y qué es el deísmo, profesor? Porque es una persona deísta. El deísmo, primero, es un concepto que nace acá en la ilustración. ¿Y qué simboliza ese concepto, profesor? Mira, te voy a dar un ejemplo sencillo. No sé si has escuchado alguna vez a algunas personas que te dicen: yo creo en Dios, pero no creo en la religión. ¿Has escuchado alguna vez ese término? Ya, ese término nace aquí, de ilustración. Una persona deísta cree que no es necesario asistir a una iglesia o a un culto. Cree que no es necesario rendirle plegaria, pagar un diezmo, dar una ofrenda de ayuno, etc. Una persona deísta tiene una concepción personal de Dios, o de un Dios en general. Tiene una concepción personal, eso es un deísta. ¿Y dónde nace este concepto? En la ilustración. En este siglo de las luces nace el concepto de deísmo. Ahora que ya sabes, si una persona te dice: creo en Dios pero no creo en la religión, es deísta, no teísta con T. Bueno, ya conoces un nuevo término, ahora te explico lo que sigue. ¿Qué es la ilustración? Te mencioné un periodo en Europa en el cual va a predominar mucho la racionalidad. El hombre es un ser racional, el hombre hace su historia, el hombre es el que establece las leyes, el hombre es el que le da poder o autoridad a un Estado para que nos pueda gobernar, para que pueda preservar también la paz, etc. El hombre, por medio de la razón. Profesor, ¿y quiénes son los representantes de este periodo llamado de la Ilustración? Bueno, el mayor representante de todos, el más grande, el que te van a preguntar tal vez en algún momento, en algún examen de admisión, y que incluso lo vas a ver en la universidad. Todos le dije en algún momento, toda carrera que vayas, lleva filosofía, pero no como filosofía, de repente lleva como el curso de ética. Vamos a hablar sobre ética formal. ¿Quién plantea esa ética formal? Immanuel Kant. Immanuel Kant, bueno, también conocido como el filósofo de Königsberg. Te comento, este filósofo que vamos a ver el día de hoy, Kant, es bien curioso. Kant también te comento, tiene una obra que se llama así: ¿qué es la ilustración? Y ahí explica muy bonito qué es la ilustración. Pues bueno, te puedo comentar un poco para que puedas entender más esto. ¿Qué es lo que dice Kant en esta obra que es la ilustración? Kant menciona de que la ilustración es haber alcanzado la mayoría de edad. Profesor, ¿cómo la mayoría de edad? ¿Cumplir 18 años? No. Para Kant, una persona mayor de edad es aquel tipo de individuo que en realidad ha logrado alcanzar un pensamiento propio, un pensamiento autónomo. En otras palabras, ya no haces caso a tus padres, ya no haces caso a lo que te han impuesto en el colegio, ya no haces caso a lo que te ha impuesto la sociedad, la civilización, sino que comienzas a pensar por ti mismo. En otras palabras, la ilustración puede entenderse con esta frase. La vas a escuchar en algún momento, esta frase que está en latín: sapere aude. Tal vez has escuchado un curso de historia, tal vez. ¿Qué significa sapere aude, profesor? Atrévete a pensar por ti mismo, o también se traduce como atrévete a saber. Kant decía de que en este periodo de la ilustración, en su texto llamado ¿qué es la ilustración?, es un periodo en el cual la gente comienza a pensar de manera autónoma, comienzan a pensar por sí mismos, por todos los conocimientos que se han desarrollado. Además, se han alcanzado la mayoría de edad. No la mayoría de edad desde un punto de vista porque tengan tu DNI tu DNI electrónico, ya se acabó, creo que ya no hay DNI, se suele decir. No, sino que la mayoría de edad se alcanza cuando uno comienza a pensar por sí mismo, a no obedecer a las ideas que le han impuesto, sino comienza a utilizar su razón, su racionalidad. Ya, profesor. Entonces, eso es prácticamente para Kant, la ilustración. Es más, yo recuerdo cuando leí el texto de la ilustración, Immanuel Kant dice algo muy interesante. Ya ningún médico te va a imponer dietas, ya ningún funcionario público te va a decir o te va a interpretar las leyes, sino tú lo vas a hacer por tu propia cuenta.
¿Por qué, profesor? Imagínate, ¿tú por qué vas a un médico cuando te enfermas? Si repartimos desde el punto de vista kantiano, de la ilustración y de manera cruda, vas a un médico porque eres ignorante, pues, porque no tienes los conocimientos suficientes para conocer las causas de tu enfermedad y saber el cómo curarte. Ah, ya tiene razón, profesor. Correcto. ¿Por qué de repente vas a un abogado cuando hay algún problema? De repente mamá, papá se quieren separar y papá le dice, no, no te voy a firmar el divorcio, y mamá te recurre a un abogado. ¿Por qué vas? Porque no conoces sobre leyes, pues, porque te falta leyes ignorante. Ah, ya, sí. Por eso, en la ilustración, las personas se esfuerzan por conocer más, por indagar más, por pensar por sí mismas, por ser autónomos. Recuerda, saber, hable, atrévete a saber, atrévete a pensar por ti mismo. Bueno, eso es prácticamente lo que vamos a ver el día de hoy. La ilustración siglo XVIII. Profesor, ya lo entendí. Pasemos con Immanuel Kant. Immanuel Kant es el mayor representante de este periodo. Y en ese sentido, te voy a comentar un poco, me olvidé ponerte, te voy a poner las obras. Todo lo que yo te hablo va a estar fundamentado. Lo puedes encontrar ¿dónde? En los textos de estos filósofos. Las obras de Kant te las voy a poner, obras de Kant. Se van a llamar así. Las tres obras fundamentales de Kant, te vas a acordar rapidito. ¿Sabes cómo comienzan? Las tres obras se llaman así. Crítica, te voy a poner, las tres comienzan con crítica. Crítica. La primera se llama así, que es prácticamente todo lo que te hable de la clase, de acá para acá, lo vas a encontrar en esta obra, se llama así. Crítica de la razón pura. Bueno, crítica de la razón. La otra se llama crítica de la razón práctica. ¿Y cómo se llama la tercera obra, profesor? Crítica del juicio. Bueno, crítica del juicio. Prácticamente, como digo, lo que te hable de acá para acá se encuentra en crítica de la razón. Este poquito que te voy a hablar de todo lo que es ética, se encuentra en crítica de la razón práctica. Y crítica del juicio, profesor, no lo vamos a ver el día de hoy, pero te lo comento. ¿Por qué? Porque en crítica del juicio no aborda, en crítica de la razón aborda aspectos nociológicos relacionados al conocimiento, cómo es que conocemos la realidad, cuáles son esas categorías o estructuras que usamos para conocer la realidad o conocer el mundo. ¿Qué aspecto del mundo conocemos y qué aspecto del mundo no conocemos? Ya todo eso lo aborda aquí en crítica de la razón pura, Y en crítica de la razón práctica, ¿qué aborda, profesor? En crítica de la razón práctica aborda todo lo que es relacionado a aspectos éticos. Todo lo que tenga que ver con aspectos éticos en crítica de la razón práctica. Y en crítica del juicio, ¿qué es lo que aborda? Ahí aborda temas relacionados con la estética, es decir, con la belleza. Kant va a querer, él es el inaugurador, mejor dicho, con él se inaugura la estética como disciplina filosófica. Les había comentado de que hay una disciplina filosófica que se encarga de reflexionar con respecto a lo bello. ¿Lo bello existe por sí mismo o es algo que depende de un sujeto? ¿Lo bello se encuentra en la realidad o tal vez la esencia de lo bello se encuentra en otro mundo? Crítica del juicio. Kant inaugura la estética como disciplina filosófica como tal. ¿Dónde? En crítica del juicio. Bueno, tiene otras obras también. Como te mencioné el texto llamado Genio de Ilustración. Hay una obra más, no te la he puesto, pero te la menciono mejor, en la que se llama Metafísica de las Costumbres. ¿Qué habla ahí? Se relaciona mucho con crítica de la razón práctica. Tanto metafísica de las costumbres como crítica de la razón práctica te van a hablar aspectos de ética. Profesor. Bueno, ese es el fundamento, los textos de donde voy a sacar lo que te voy a explicar el día de hoy. De ahí te voy mencionando después, ya te menciono los otros textos, los textos de Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Barón de Hoover y Lenon Fly de la Mettrie. Esto es, por así decirlo, lo menos probable que te venga. Te viene sí, pero esto es lo que deberías saber sí o sí, yo te recomendaría. Si es posible, apréndelo de memoria. Eso es muy recurrente en la universidad, lo vas a ver en algún momento cuando toques filosofía. Así que bueno, comenzamos. Te había comentado de que Kant tiene estas tres obras, tiene otras más,
pero aparte de ello también Kant, bueno, va a ser una persona que va a ser muy disciplinada y va a estudiar todo tipo de materias, todo tipo de materias. Te comento, aparte Kant su rutina era muy metódica. Se comenta por ahí en los biógrafos de Kant, que han estudiado bastante Immanuel Kant, de que él era una persona que todos los días se levantaba una hora, salía una hora a comer, hacía ejercicio una hora, en la noche tenía una hora para todo, estaba parametrizado su horario. Tanto así que todos los días él salía a dar un paseo por las tardes, todos los días a las 3 de la tarde. Y con su reloj 3:15 regresaba a su casa, o sea, salía a dar una vuelta 15 minutos, todo. Y la gente, el único momento que tenía, por así decirlo, para conversarlo, para verlo con él, era en ese momento que salía 15 minutos de su casa, dar una vuelta y de ahí regresaba. Todos los días a la misma hora, todos los días. En otras palabras, era una persona muy disciplinada, Immanuel Kant. Y bueno, lo conocieron por ello. Aparte de eso, bueno, él va a establecer varios aspectos. Comenzamos por su ontología. ¿Qué era la ontología? Recuerden, se lo mencioné en un momento. Ontología era la disciplina filosófica que se encarga de comprender el estudio de cómo concebimos la realidad, cómo concebimos la totalidad. Te ponía el ejemplo. Yo te decía, profesor, yo creo que hay otra vida después de la muerte. Ah, ya, esa es tu concepción ontológica. Tú crees en la trascendencia, en una vida después de esta. Pero si yo te agarro y tú me dices, profesor, no, la vida se acaba acá. Lo único que existe es este mundo y punto, nos morimos acá. Ah, ya, tu pensamiento, tu concepción ontológica del mundo es inmanente. Ah, ya. Bueno, en ese sentido la ontología tiene que ver con tu concepción de la realidad, con tu concepción de lo absoluto, del mundo. En otras palabras, tu concepción del ser, de lo que es, de lo que está. Ah, bueno, eso es ontología. Y Kant va a partir, todas las personas actuamos a partir de una concepción ontológica. La concepción ontológica es el estrato. Encima de ello está la concepción nociológica, de cómo comprendemos el mundo, cómo lo conocemos, etc. Y a partir de la nociología ya se derivan las cuestiones éticas y demás. Ahora sí, por ello ontología es clave. Profesor, ya lo entendí. Y Kant va a partir de una concepción ontológica muy interesante. Él va a plantear que existen dos mundos. ¿Dos mundos, profesor? Sí, dos mundos. ¿Y cómo es que llega a esa conclusión? ¿Cómo es que llega a ese razonamiento? ¿Cómo es que llega a ello? Interesante, mira, la clase pasada te había comentado de que había una disputa racionalista y empirista. Kant va a hacer una síntesis. En otras palabras, va a unir a los racionalistas y empiristas. Y él no va a decir, no es que la razón es más importante y la experiencia es más importante. Es más, recuerda el nombre de su libro, Crítica de la razón pura. ¿A quién va a criticar? ¿Qué pensador era racionalista? A Descartes. Va a criticar a Descartes. Bueno, más que a Descartes, va a criticar la razón como tal. La razón no puede conocerlo todo. La razón tiene límites. Y esos límites de la razón, ¿dónde se van a establecer? En la obra de Kant, Crítica de la razón pura. Ah, ya. Ahí va a elaborar una especie de sistema nociológico muy complejo en esa obra. Y bueno, aquí, todo esto que vamos a ver aquí, es prácticamente cómo está estructurada la obra Crítica de la razón pura. Bueno, de manera sencilla nomás, porque no es necesario que te leas la obra es así extensa. Tendrán sus 700 páginas, más o menos. Ahora, Kant, bueno, como a esa postura, a esa visión o comprensión del mundo, en la cual, es bueno, esa comprensión nociológica del mundo, en la cual Kant va a unir al racionalismo con el empirismo, los va a fusionar, se le conoce como criticista. Ah, ya. ¿Qué es un criticista? Bueno, en el caso de Kant, filósofo que va a unir, va a sincretizar, va a fusionar el empirismo y el racionalismo. Kant decía, no hay conocimiento que no pueda provenir de la experiencia, pero además la experiencia por sí sola no sirve en nada, de ahí que razón y experiencia se complementan. Es más, profesor, ¿y a qué racionalista leyó Kant? ¿Leyó Descartes, profesor? No. Yo la semana pasada te mencioné otros racionalistas más aparte de Descartes. Tal vez no sé si no hayas prestado atención, pero te mencioné a un tal Baruch Spinoza y a un tal Wilhelm Leibniz. Pero hubo uno que no te lo escribí, simplemente te lo dije.
Hay un racionalista que se llamó así, se llamó, bueno, le pongo el apellido nomás, se llamó Christian Wolff, y Immanuel Kant leyó a Wolff, leyó a este racionalista Wolff, y además también leyó un empirista, y ese empirista sí lo vimos en la clase pasada, a David Hume. Bueno, ¿te acuerdas lo que planteó David Hume así como lo que recuerdas o no te acuerdas mucho? Perfecto. Correcto. Ese le has atinado al punto clave, criticaba la ciencia. Kant va a agarrar y va a tomar referencia de los dos, de este racionalista llamado Christian Wolff, y va a tomar de Hume. ¿Por qué? Porque Hume criticaba la ciencia. En otras palabras, critica el conocimiento científico, el conocimiento empírico. Hume era un empirista radical. Criticaba la visión de la causalidad, de que no necesariamente, te ponía el ejemplo, de que no necesariamente de que la fórmula del agua, cuando se descubrió, era H2O, no necesariamente significa que esa fórmula del agua siga siendo H2O de acá a 1000 años. ¿Qué nos lleva a creer eso? La costumbre. El cerebro tiende a hacer una conexión necesaria en los hechos, cuando esa conexión no existe en la realidad. Según Hume, es producto simplemente de nuestra mente. Criticaba la ciencia. Perfecto. Y a partir de ello, Kant va a leer estos filósofos y bueno, va a elaborar toda esta teoría compleja que les voy a mencionar. Primero, te dije, Kant va a hacer una síntesis, es un filósofo criticista. Va a unir, ¿qué va a unir? Racionalismo y empirismo. En otras palabras, el conocimiento se crea así: sujeto más objeto, representación mental. Un sujeto percibe un objeto en la mesa, y tengo una representación en mi mente. Por ejemplo, yo ahorita puedo bajar abajo las escaleras del primer piso, ya no estoy viendo la mente, pero tengo el concepto de mesa. La representación mental es ese concepto que, bueno, ya está instalado en mi conciencia. Sujeto más objeto, representación mental. Síntesis del racionalismo más empirismo. Y bueno, en ese sentido, ya para pasar a esto, te voy a comentar algo más. Mira, ve estas preguntas que he puesto aquí en la pizarra. Crítica de la razón pura. ¿De qué te dije que va a tratar? Aspectos nociológicos. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? Se hace la pregunta acá. ¿Cuál es mi deber? ¿Qué es lo que yo debo hacer? Lo va a tratar en ética. Bueno, ¿y qué me cabe esperar? Eso va a hablar un poco más que todo en sus planteamientos de filosofía política y otros más. Te comento como dato, Kant va a establecer lo que vendría a ser planteamientos en ética que van a influenciar mucho en lo que vendría a ser los códigos de ética de cada profesión. Profesor, yo voy a ingeniería, profesor, yo voy a estudiar medicina, yo voy a estudiar enfermería. Ya cada profesión tiene un código de ética: el código de ética de enfermería, el código de ética de medicina, el código de ética del abogado, el código de ética del ingeniero, etc. ¿Quién es la base o ese fundamento de esos códigos de ética? Kant con su ética formal. Kant es el que establece los códigos de ética. ¿Por qué, profesor? Lo vamos a ver más adelante. Primero entiéndeme esto. Bueno, en ese sentido, ya me entendiste, Kant hace una síntesis de racionalismo y empirismo. Y a partir de ello, él le va a poner límites a la razón. La razón no lo puede conocer todo. El conocimiento del ser humano es algo limitado. Al ser un ser finito es algo limitado. No puede conocerlo todo, no puede abarcar toda la realidad. Le va a poner límites a la razón. Y a partir de ello, ¿qué es lo que va a decir Kant? Mira. Kant va a decirle que existen dos mundos. El mundo que yo conozco para mí, bajo mis capacidades, bajo mis limitaciones como ser humano que soy y que pertenezco a esta especie, y el mundo tal y como es en sí mismo, el mundo que yo nunca voy a poder llegar a conocer. Profesor, ¿y cómo es que llegué a esa conclusión tan loca, esa conclusión tan extraña, Kant, de un mundo que yo conozco para mí, un mundo tal y como es en sí? Te doy un ejemplo. Por ejemplo, mira, nosotros, vamos de paso a paso, nuestro olfato no está tan desarrollado del todo. En otras palabras, no tenemos los receptores suficientes para poder captar determinados olores. Pero, por ejemplo, tal vez tu perrito sí puede olfatear desde acá hasta la otra esquina. Por ejemplo, pone que está olfateando un hueso de pollo a la brasa. Lo puede olfatear. ¿Por qué? Porque él tiene una mayor cantidad de receptores sensoriales para captar esas sustancias químicas, ¿no? Y lo capta a una mayor longitud
que tú no lo podrías captar. Profe, ¿y a qué se debe ello? Bueno, sus sentidos están más especializados en esos aspectos. Ah, ya. Por ejemplo, hay animales que tienen una mayor visión, pueden ver una visión más panorámica, más lejos, llegar a distancias más lejas, a diferencia de lo que nosotros podemos ver, llegan a otras distancias más lejas. Ah, ya. En otras palabras, no todos percibimos la realidad de la misma manera, otras especies pueden percibir la realidad de otra forma. Correcto. Por ejemplo, te comento, hay animalitos que perciben la realidad en blanco y negro, Sí, profesor, sí, por ejemplo, las abejas perciben la realidad en blanco y negro. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, que cada especie, como que según Kant, ya viene programada. ¿Programada para qué, profesor? Para percibir la realidad de una determinada manera. Ah, ya. A ver, otro ejemplo, profesor, ya le estoy entendiendo un poco, otro ejemplo, mira. A ver, ¿cómo percibe la Tierra? ¿Quieta o en movimiento? Ahorita. Quieta. ¿Tú también lo percibes quieta? Bien. Kant diría, ¿a qué se debe eso? Tú sabes que por tu conocimiento de geografía o astronomía, la Tierra está en movimiento alrededor del Sol. Está en un movimiento que se le llama movimiento de traslación. También está en movimiento de rotación. La Tierra gira alrededor de su propio eje. Profesor, ¿y por qué no percibo esos movimientos? Yo la Tierra ahorita la percibo quieta. La percibiré en movimiento ya por cuando hay un terremoto, un movimiento sísmico, pero no en este momento. En este momento la percibo quieta. ¿A qué se debe eso? Kant diría que nosotros venimos al mundo con determinadas estructuras o categorías mentales para percibir la realidad de una determinada manera. Ah, ya le voy entendiendo, profesor, ya le voy entendiendo. Y bueno, en ese sentido Kant agarra y bueno, plantea esa visión del mundo, ¿no? Plantea una visión del mundo que yo conozco para mí, bajo mis estructuras mentales con las que yo ya nazco como que programado, y hay un mundo que yo nunca voy a poder conocer, que es el mundo tal y como es en sí mismo. Ya le voy entendiendo. Y a esos mundos Kant le dan nombres. El mundo que yo conozco para mí es el mundo del fenómeno. Profesor, ¿y por qué utiliza esa palabra Kant, fenómeno? La palabra fenómeno deriva del griego painómenos. Y painómeno significa lo que se me aparece, lo que se me muestra. El fenómeno, en otras palabras, es lo que yo percibo para mí, lo que se me aparece a mí. Ah, ya. Hay un mundo fenoménico, pero también hay un mundo nouménico, que yo nunca voy a poder llegar a conocer. Es el mundo tal y como es en sí mismo, el mundo del noumeno. Ah, ya. Esa es la ontología kantiana. Se has entendido esa parte, ¿verdad? Porque de aquí todo lo que viene parte de todo lo que te he explicado aquí, Porque aquí lo que vamos a hacer es analizar su obra, Crítica de la razón pura. Ah, ya, te voy a comentar algo más. Antes de comenzar su obra Crítica de la razón pura, mira, hay algo que me he olvidado de ponerte. Te lo pongo acá. Mira, Kant plantea esto. Plantea, mira, algo llamado giro copernicano. ¿De qué viene este nombre? Del astrónomo Nicolás Copérnico. Ya mira, préstame mucha atención a eso, lo que te voy a explicar. Profesor, ¿qué es el giro copernicano? Mira, si tú agarras y tú te vas a la obra de la Crítica de la razón pura, vas a encontrar muchos de términos. Trascendental. Profe, ¿qué es lo trascendental? Si tú me entiendes lo que te voy a explicar acá del giro copernicano, vas a poder entender qué es lo trascendental. Ya, mira. Otro ratito más, justo antes de explicarte esto. En algunos textos vas a encontrar a la postura gnoseológica de Kant como fenomenalismo. Profesor, ¿y por qué fenomenalismo? Por fenómeno. Recuerda que Kant es el filósofo que plantea dos mundos, el mundo que yo conozco para mí y el mundo tal y como es en sí mismo. Fenomenalismo es también llamada la postura gnoseológica de Kant. Bueno, vamos con el giro copernicano. ¿En qué consiste el giro copernicano, profesor? Mira, préstame mucha atención. En la antigüedad, los primeros filósofos que vimos, ¿te acuerdas de un tal Aristóteles que vimos en la segunda clase, un tal Aristóteles? Aristóteles planteaba una famosa teoría, la teoría hilemórfica de la materia y forma. Aristóteles decía de que, mira, los objetos, a ver, Iván, mira la carpeta. Los objetos, ¿qué es lo que hacen? Tienen propiedades, tienen características, tienen cualidades. Por ejemplo, la mesa tiene cualidades, de qué está hecho, puede ser de ese material que tal vez sea madera o algo de plástico, etc.
las propiedades, características o cualidades que tiene, que hace, me las brinda para yo poder conocerlo. En otras palabras, yo me aproximo al objeto y el objeto me brinda sus cualidades o características para yo captarlas de manera pasiva. Recibo las cualidades y bueno, con mi intelecto las entiendo, etc. Eso es lo que pensaba Aristóteles. Pero viene Kant y dice, no es así. No es que nosotros conocemos la realidad de manera pasiva, captamos simplemente las propiedades o cualidades que nos brinda el objeto. No es así. Mira, en la antigüedad se creía de que se planteaba, según un astrónomo llamado Ptolomeo, que vivió más o menos en el siglo II después de nuestra era. Ptolomeo planteaba el modelo geocéntrico del mundo. Creía de que todos los cuerpos celestes giraban alrededor de la Tierra y que la Tierra era el centro del universo. Pero vino este señor llamado Copérnico y con los nuevos descubrimientos astronómicos y el conocimiento matemático que se había llegado hasta esta época, descubrió de que no es así, de que en realidad prácticamente la Tierra es simplemente un planeta más, un cuerpo celeste más, y gira alrededor del Sol, de esta bola de fuego. Y bueno, en ese sentido desplaza el modelo astronómico geocéntrico por plantear un modelo astronómico llamado modelo heliocéntrico, Copérnico. En otras palabras, ya no todo gira alrededor del hombre, sino que en realidad nosotros simplemente estamos girando alrededor del Sol. Modelo heliocéntrico. Kant dijo lo mismo. Refuto la teoría de Aristóteles. No es que las cosas me brinden sus propiedades, cualidades o características, sino es el sujeto el que le atribuye al objeto propiedades, cualidades y características. En otras palabras, el proceso nociológico del conocimiento es algo activo y no es algo que el sujeto reciba. Kant tiene una frase muy bonita que dice: las cosas son lo que nosotros ponemos en las cosas, lo que nosotros agregamos en las cosas. Las cosas son prácticamente lo que nosotros ponemos en ellas. Eso es lo trascendental. ¿Qué es lo trascendental? Entonces, lo que nuestra categoría, lo que nuestro entendimiento hace y pone en las cosas para entender el mundo. El mundo lo entendemos desde un punto de vista activo. El proceso nociológico de conocer las cosas, según Kant, se da de manera activa. Giro, Copérnico, Kant decía, así como Copérnico ha hecho una revolución en el campo de la astronomía, yo hago una revolución, pero en el campo de la filosofía, de lo nociológico. Bueno, ya sabes ahora qué significa el término trascendental. Las cosas son lo que yo pongo en ellas, lo que yo pongo en las cosas. Bueno, eso es Kant, la primera parte. ¿Alguna duda? ¿Hasta ahí? ¿Todo claro? Bueno, vamos con lo que sigue. ¿Qué te dije que sigue? Vamos a analizar la obra Crítica de la razón pura. Crítica de la razón pura. En esta obra Crítica de la razón pura, ¿qué es lo que vamos a analizar? La obra está dividida en tres aspectos didácticamente. El primer aspecto en el cómo está dividida la obra Crítica de la razón pura se llama así, la primera parte, estética trascendental. La segunda parte se llama la analítica trascendental y la tercera parte se llama la dialéctica trascendental. Así está dividida la obra Crítica de la razón pura. Te comento otro dato. Primero viene estética trascendental y de ahí viene lógica trascendental. Y dentro de la lógica trascendental se aborda la analítica y la dialéctica trascendental. Bueno, pero yo lo he separado directamente en esos tres aspectos. Te comento algo, En la estética trascendental, así de manera sencilla, ¿qué es lo que se va a estudiar? La experiencia. Va a estudiarse, en otras palabras, las condiciones que hacen posible para conocer el mundo. Pero Kant lo va a denominar la experiencia con este nombre, la sensibilidad. Si te llegara a venir una pregunta, según en la obra Crítica de la razón pura de Kant, en la estética trascendental, que es la primera parte, ¿qué es lo que se estudia? La sensibilidad, en otras palabras, las sensaciones humanas. En la analítica trascendental, ¿qué es lo que se estudia? Te lo voy a poner acá, a ver, no sé si cabe, pero se estudia el entendimiento humano, de cómo pensamos, razonamos, conceptualizamos, etc. ¿Dónde se estudia eso? En la analítica trascendental. Bueno, y en la dialéctica trascendental se estudia la razón, el uso lógico y el uso puro de la razón.
Mira, estética trascendental, ¿qué es lo que se estudia? La sensibilidad humana, las sensaciones. Analítica trascendental, ¿qué se estudia? El entendimiento, el entendimiento. Y en la dialéctica trascendental, ¿qué es lo que se va a estudiar? A la razón. Mira, te estoy comentando la estructura, de cómo está compuesta la crítica de la razón pura. Listo, comencemos con estética trascendental. Cuando yo te hablo de estética, no vayas a pensar o vayas a relacionarlo con lo bello, como te dije en su obra crítica del juicio. No. La palabra estética, te comento como dato, deriva del griego aiestesis. Profesor, ¿y qué significa aiestesis? Te lo voy a poner acá mejor, mira. Pequeñito. Aiestesis. ¿Qué significa aiestesis, profesor? Aiestesis significa o se traduce como sensación o como percepción. En otras palabras, cómo yo percibo, cómo yo siento el mundo. Por eso que está relacionado al conocimiento. Y te cuento como dato, si la palabra estética deriva del griego aiestesis, significa sensación, percepción, por ahí, cuando yo te menciono tal vez la palabra arte, tú al toque, el arte lo relacionas con lo bello, con una actividad contemplativa, emocional. En este siglo XVIII, la estética, cuando van a ser como ciencia en la crítica del juicio, no tiene nada que ver con lo contemplativo, no tiene nada que ver con el hecho de lo emocional, lo bello, no. La estética, cuando nace como ciencia, te lo comento, tiene que ver más que todo como con una forma de percibir el mundo, una forma de conocer el mundo muy distinta a la concepción nociológica. Por ejemplo, va a haber un filósofo llamado Baumgarten, que va a decir de que la estética filosófica es una especie de nociología inferior. Pero bueno, eso ya se ve más como tiene en el capítulo de estética. Ahorita estamos en la concepción de estética desde el punto de vista nociológico, el cómo conocemos la realidad como tal. En este capítulo llamado la estética trascendental, va a hablar de un término llamado así: formas puras de la sensibilidad humana, formas puras a priori de la sensibilidad humana. Su profe, ya me estoy mareando con los conceptos. ¿Qué es eso de formas puras a priori de la sensibilidad humana? Mira, sencillito, a ver, acá te lo pongo. En cuanto tú veas acá, vas a escuchar mucho estos términos. A priori, vas a escuchar el término a posteriori. ¿Qué significa lo a priori y lo a posteriori? Sencillito. Cuando tú veas el término a priori, significa que no depende de la experiencia, y lo a posteriori sí depende de la experiencia. Un ejemplo, yo te digo, 2 más 2 son 4. ¿Depende de la experiencia? No, es una operación matemática, no depende de la experiencia. A posteriori, yo te digo, por ejemplo, mira, 2 carros han chocado ahí. A posteriori, depende de la experiencia. ¿Por qué? Porque te vas a asomar a la ventana para ver si es cierto. A posteriori, depende de la experiencia. A priori, no depende de la experiencia. Por ejemplo, yo te puedo decir, un soltero es no casado. Un soltero es no casado. ¿Depende de la experiencia? No, porque se sobreentiende, un soltero es no casado. No depende de la experiencia, depende más que todo de tu parte racional, lógica. A priori. A posteriori sí depende de la experiencia. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? ¿De qué color te preguntas? Bueno, te puedo decir esto: el paño de acá es rojo, o la regla te puedo decir es marrón. ¿Eso depende de la experiencia? Sí, porque tienes que observarlo para ver si realmente es marrón o no. A posteriori. Lo a priori, en otras palabras, es aquello que no depende de la experiencia. Formas puras a priori de la sensibilidad humana. Sensibilidad, ya te dije, todo lo que se relaciona con los sentidos, todo lo que se relaciona con las sensaciones. Formas puras a priori de la sensibilidad. ¿Por qué formas puras? Mira, aquello que no está contaminado con la experiencia es algo puro, porque no está contaminado. Por eso que lo voy a llamar formas puras. A priori no dependen de la experiencia, de la sensibilidad humana. Profesor, ¿y cuáles son esas formas a priori de la sensibilidad, formas puras a priori de la sensibilidad humana? El espacio y el tiempo, te lo voy a explicar. Esto sí es un poquito complejo, préstame mucha atención. De repente tú llevas un curso de física,
realidad y parte de las cosas mismas. Todos los objetos, todos estamos inmiscuidos en un espacio y en un tiempo. Ya, eso te dice tu profesor de física. Para Kant, espacio y tiempo se encuentran acá, en la cabecita. ¿Qué sí, profesor? Ojo, yo no te estoy hablando de que Kant le va a negar espacio y tiempo a la realidad como tal, sino que Kant le va a quitar el espacio y el tiempo en su concepción gnosiológica del mundo como propiedad de las cosas, Recuerda que el que conoce, giro copernicano, es el sujeto. No es que las cosas brindan sus propiedades, su cualidad y el sujeto las recibe de manera pasiva, sino que al contrario, es el sujeto de manera activa que prácticamente le da cualidades, propiedades y características a las cosas. Por ello que espacio y tiempo se encuentran aquí en nuestra cabecita, a diferencia de los físicos. Espacio y tiempo están aquí. ¿Qué sí? ¿Cómo así? Te voy a dar ejemplo. Espacio y tiempo se encuentran aquí. Mira, Kant decía esto. Nosotros no podemos abstraernos de espacio y tiempo. Todo objeto que conocemos lo conocemos con el espacio y el tiempo. ¿Cómo es eso? A ver, mira, Kant decía esto. Nosotros podemos agarrar y pensar, imaginar un espacio vacío, pero no podemos pensar o imaginar un objeto sin ubicarlo en un determinado espacio. Nosotros ya nacemos con esas formas puras, es algo innato, por así decirlo. Con esa forma pura de espacio. Lo mismo con la forma pura de tiempo. Kant decía algo así. Nosotros podemos pensar una linealidad de tiempo vacío, una linealidad cronológica de tiempo vacío, pero no podemos pensar un suceso histórico sin ubicarlo en una determinada linealidad de tiempo vacío. Espacio y tiempo forman parte de nuestra cabecita, según Kant. Son como estructuras con las que yo ya nazco para percibir la realidad de una determinada manera. Espacio y tiempo. El espacio está fundamentado por la geometría y el tiempo está fundamentado por la aritmética. El espacio, recuerda que prácticamente está relacionado con la parte material, con la parte del exterior. El mundo que yo conozco para mí, el mundo fenoménico, las cosas. Y el tiempo está ligado ya a una cuestión interna, según Kant, una cuestión interna. Y eso se puede estar fundamentado o expresado por medio de la aritmética, por medio de los números. Ahora vamos con lo siguiente. La analítica trascendental. Bueno, la analítica trascendental, como te dije, se va a estudiar lo que es el entendimiento. Kant va a añadir ya no va a hablar tanto de razón y experiencia, sino que va a añadir una facultad más. Kant dice que el hombre tiene facultades. ¿Cuáles son esas facultades? El entendimiento, la razón y la experiencia. Y te comento, mira, para fines didácticos, yo primero te voy a hablar te he hablado ahorita de sensibilidad para fines didácticos, ahorita te voy a hablar del entendimiento y luego te voy a hablar de la razón, de la racionalidad. Pero esto es para fines didácticos. Tú me dirás, ya el conocimiento primero pasa por la experiencia, luego pasa por el entendimiento, luego pasa por la razón. Sí, para fines didácticos sí, pero en realidad es un solo proceso. No es que primero será esto, segundo esto, tercero esto, no, es un solo proceso. Se da de manera unidireccional, un solo proceso. Solo que en fines didácticos te lo explico así. Primero experiencia, primero sensibilidad, segundo lo que vendría a ser entendimiento y tercero razón. Bueno, vamos con la analítica trascendental. Quiero estudiar el entendimiento. Kant dice, bueno, ya por medio de estas formas puras de la sensibilidad, conocemos la realidad, captamos y elaboramos conceptos. Y los conceptos, cuando los queremos expresar o enunciar, ¿qué es eso? Hacer juicios. Cuando tú, por ejemplo, un juicio, mira, para que me entiendas, un juicio es una expresión que hacemos sobre la realidad, que bien sirve para afirmar o negar algún aspecto de la realidad. Por ejemplo, un juicio que yo puedo hacer, la pizarra es de forma rectangular. Y eso es un juicio, una expresión de la realidad simplemente. Mira, Kant divide los juicios en dos aspectos: juicios analíticos y juicios sintéticos. Los juicios analíticos se van a caracterizar por ser universales y necesarios, pero además también se van a caracterizar por esto: se van a caracterizar por ser a priori. Recuerda que era lo a priori, lo que no depende de la experiencia. Además, los juicios analíticos se le define así:
son aquellos juicios cuyo predicado, saben muy bien el lenguaje, cuyo predicado no está incluido en el sujeto, cuyo predicado no está incluido en el sujeto. Bueno, no, disculpe, cuyo predicado ya está incluido en el sujeto. Así se le define los juicios analíticos. Los juicios analíticos son aquellos cuyo predicado ya está incluido en el sujeto. Ejemplo, yo te digo, el triángulo tiene 3 ángulos. Ya está incluido eso en el sujeto, triángulo, de 3 pues, 3 ángulos. El triángulo tiene 3 ángulos. El predicado ya está incluido en el sujeto. Es un juicio a priori, universal y necesario. Ah, ya. Y en eso se caracterizan por ser los juicios analíticos, correcto. Son universales y necesarios. Y los juicios sintéticos, ¿por qué se van a caracterizar? Por ser particulares y contingentes. A ver, por ejemplo, yo te puedo decir, la regla es de madera. ¿Por qué es particular y contingente, profesor? Porque bueno, la pudieron haber hecho de plástico, se pudo haber dado de otra forma. Por ejemplo, yo te puedo decir, la regla es marrón, sí, pero la puedo pintar de rojo y cambia, contingente. Y es algo particular también, no todas las reglas son de madera, no todas las reglas son de color marrón, particular y contingente. Ah, ya, bueno. Y además, en el juicio sintético, el predicado no está incluido en el sujeto, sino que se añade conocimiento. Mira, aquí que te estoy diciendo, la pizarra es de madera, pudo haber sido de otra forma, pero añado conocimiento. Mientras que en el juicio analítico el predicado ya está incluido en el sujeto, en el juicio sintético el predicado, no, disculpa, mientras que en el juicio analítico el predicado ya está incluido en el sujeto, en el juicio sintético el predicado no está incluido en el sujeto. En otras palabras, añado conocimiento, añado conocimiento. Bueno, eso juicio lo divide Kant, y además Kant va a decirle que la mente humana no solamente nace con estas formas puras a priori, sino que la mente humana nace como que programada con unas categorías o conceptos puros. Bueno, ¿y cuántas son esas categorías? Le paso el número. Son 12 categorías. No es necesario que sepa las 12 categorías. Categorías como qué, por ejemplo. Categorías como por ejemplo de unidad, de pluralidad, etc. Kant va a hacer una serie de elaboramientos de 12 categorías. No es necesario que las sepa, solamente aprende el concepto. En la analítica trascendental, Kant establece que el ser humano conoce la realidad por medio de ¿qué? De 12 categorías o conceptos puros. Estas categorías pueden ser de cantidad, de cualidad, de relación o de modalidad. Ah, ya. Bueno, y te comento algo más. Kant va a decir de que para que la física la podamos establecer como ciencia, esto lo menciona en la analítica trascendental, para que la física pueda ser establecida como conocimiento científico, es necesario y que se base en juicios sintéticos a priori. Mira, juicios sintéticos que agreguen conocimiento, que el predicado no está incluido en el sujeto, y a priori, ¿por qué? Porque en alguna medida sean universales y necesarios y no dependan de la experiencia. Ah, ya. En otras palabras, que tenga la característica de universal y necesario y además añada conocimiento. Esos son los juicios sintéticos a priori. Juicios sintéticos a priori. Juicios sintéticos a priori. Ah, ya. Juicios sintéticos a priori. A ver, un ejemplo de juicios sintéticos a priori, profesor. Por ejemplo, las leyes de la física. Las leyes de la física. Para cada acción hay una reacción. Tercera ley de Newton. Otro ejemplo de juicios sintéticos a priori. Ah, ya, la ley de la conservación de la materia. Tanto la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, energía permanece igual a materia. Como lo decía la famosa fórmula de Einstein, pues, energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Su famosa fórmula de la teoría de la relatividad. Ya todas las leyes de la física son juicios sintéticos a priori. ¿Por qué? Porque añaden conocimiento y son universales y necesarios, porque reflejan lo de la naturaleza. Ah, ya, bueno. Y en el último capítulo, en la última sección, en la dialéctica trascendental del librito Crítica de la Razón Pura, Kant va a hablar sobre la razón, como te comenté. Va a hablar de que la razón, bueno, mira, el conocimiento ya pasó por los sentidos, por la sensibilidad humana, por las intuiciones sensibles, ya fue conceptualizado por el entendimiento, ya elaboró juicios por medio del entendimiento, y elaboró juicios. Ahora, en la dialéctica trascendental, ¿qué es lo que va a hacer? La razón va a sistematizar todos esos juicios, va a, en alguna medida, como que
organizarlos como tal. Las va a sistematizar, los va a relacionar todos los juicios y va a sacar conclusiones. ¿Qué es lo que hace la razón? Razona, pues saca razonamientos, conclusiones, inferencias. Dialéctica trascendental. Hay dos usos. El uso lógico de la razón, que es organizar la realidad por medio de los juicios, sistemas, relacional. Y también está el uso puro de la razón. ¿Qué es el uso puro de la razón? Kant dice, el ser humano no solamente se conforma con lo que ve, no solamente se conforma con lo que percibe en la realidad. El ser humano quiere ir más allá de la razón, quiere hablar otras cosas más allá de la razón. Y esas cosas son cuestiones ya metafísicas. ¿Recuerdas qué era lo metafísico? Te dije que metafísico es una palabra de origen griego. Meta significa más allá. Física o physis se traduce como naturaleza. Lo metafísico es aquello que va más allá de lo natural, más allá de la naturaleza. Kant dice que la razón no se conforma con lo que ha aprendido, con lo que ve, con lo que ha pasado por la sensibilidad y por el entendimiento. Quiere trascender, quiere conocer más allá. La razón no quiere tener límites, quiere ser ilimitada en alguna medida, quiere ser libre. Bueno, y Kant dice, el uso lógico de la razón va a por medio de los juicios, llega a determinados razonamientos, conclusiones y inferencias. Pero además hay un uso puro de la razón. ¿Cuál es el uso puro de la razón? Que quiere hablar de cuestiones metafísicas, como por ejemplo el yo, la subjetividad, el mundo interno. Por ejemplo, el mundo, el origen del mundo, quiere explicarlo y todo eso. Y también hablar sobre Dios. Y bueno, el uso puro de la razón está fundamentado muchas veces en algo que Kant lo va a denominar lo incondicionado. ¿Qué es lo incondicionado, profesor? Mira, a ver, te lo comento así. Si te das cuenta, Kant, lo que te estoy comentando, Immanuel Kant, da muchas razones, muchos argumentos. Y así es como actúa la razón, dice Immanuel Kant. La razón, ¿qué es lo que hace? Da razones, explica, fundamenta, etc. Además, esta razón se fundamenta en otra razón. Esta razón que te estoy dando se fundamenta en otro argumento racional y esta razón en otra razón y así. Pero tiene que haber una razón que sea su propia razón de ser. En otras palabras, que esa razón no esté fundamentada en otra razón más, sino que sea el último, bueno, el primer eslabón de toda una cadena de inferencias. Y a eso Kant lo denomina lo incondicionado. ¿Qué es lo incondicionado? Es aquella razón que es su propia razón de ser. En otras palabras, lo podríamos identificar tal vez como Dios, etc. Lo incondicionado es la primera razón de toda una cadena de razones y inferencias. Bueno, ahora vamos con la ética en Kant. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Todo claro? Bueno, vamos con la ética. Mira, es muy curioso, como te dije. La ética kantiana se va a difundir mucho, tanto así que, como te dije, cada carrera profesional va a tener su propio código de ética. Y bueno, a partir de ello también debo comentarte que Kant, su ética es formalista y deontológica. Profesor, ¿qué es eso de formalista y deontológica? Mira, me lo vas a entender sencillito. Por ejemplo, mira, en filosofía muchas veces cuando se estudia lo que es la disciplina filosófica de ética, se separa en dos grupitos a los filósofos, Aquellos filósofos que dicen que lo que más importante en una persona que puede hacer para actuar de manera moralmente correcta es la intención. Y por otro lado dicen que filósofos que dicen que no, que lo más importante en una persona para que pueda actuar moralmente correcta no es la intención, sino las consecuencias de su acción. Y bueno, en ese sentido está ese grupito, aquellos que más le interesa la intención con la que vas a hacer tu acción, y está el grupito que le interesa las consecuencias, el que puede desencadenar tu acción. Ya. Bueno, ya le voy entendiendo, profesor. Ya, mira, ¿por cuál de los dos se va a ligar Kant? Por la intención. Kant va a decir de que, mira, las acciones muchas veces pueden estar condicionadas por factores externos. ¿Qué tal de repente? Me voy a juntar con mi compañero, no porque realmente por ejemplo, voy a tratar bien a mi compañero, no porque realmente, ¿sabes qué? Dicen que, no porque de repente, tal vez, yo veo que él sabe matemáticas, yo veo que él es muy inteligente, pues me voy a juntar con él por eso. Por eso lo voy a tratar bien, por eso siempre le voy a prestar mis cosas, etc.
Por eso lo voy a invitar incluso a comer, etc. Ya. En otras palabras, tu acción puede parecer buena, el hecho que lo trates siempre bien, que le prestes tus cosas, que le invites a comer, pero en el fondo tú te juntas con él, tal vez, ¿por qué? Porque es más inteligente, porque te puede ayudar. Tu acción es interesada. Kant dice, las acciones en el fondo muchas veces pueden ser interesadas. Bueno, tú puedes actuar con alguien de manera buena, pero para conseguir algo a cambio, En otras palabras, se está viendo a esa persona no como persona, sino simplemente como un objeto. De ahí que Kant va a estar en contra de los filósofos consecuencialistas, que se centran mucho en las consecuencias de una acción. ¿Por qué? Porque las acciones muchas veces son engañosas. Podemos actuar de una forma para conseguir algo a cambio. ¿Y qué es lo que dice Kant? Yo me voy a centrar en la intención mejor. ¿Por qué? Porque la intención prácticamente, según Kant, está relacionado con tu voluntad, con tu buena voluntad. Por ejemplo, yo puedo cometer algo malo, tal vez, puedo hacer algo malo. Por ejemplo, quiero dar las claves y de casualidad se me rompe la hoja, el material que me han dado. Bueno, pero mi intención fue buena, fue darme las claves para que puedan desarrollar su material. En ese sentido, Kant se va a centrar mucho en la intención. Pero Kant no va a hablar de intención como tal. Si tú lees un libro, Metafísica de las Costumbres o Crítica de la Razón Práctica, va a hablar sobre la buena voluntad. Ya. Kant entonces es el de los filósofos que se va a centrar en la intención, no tanto en las consecuencias de la acción, porque como te digo, tú puedes actuar de una buena manera, pero ¿para qué? Para conseguir algo a cambio de la otra persona. Lo puedes cosificar para simplemente conseguir tus objetivos. Por ejemplo, te dicen, de repente a veces el fin de semana vas a salir, no sé, una reunión, una fiesta, con tus amigos a pasear, etc. ¿Qué es lo que haces? Te portas bien toda la semana, lavas los platos, ayudas en casa, etc. ¿Por qué? ¿Para qué es tu acción? Para que te den permiso, pues, por eso te está comportando bien, para que te den permiso el fin de semana. Ya. Por ello que las acciones muchas veces son engañosas, dice Kant. Yo me voy a centrar en la intención, la buena voluntad. Ahora, ¿por qué formal, profesor? Porque Kant va a hablar de que el ser humano no lo puedes tratar como un objeto, como un medio, sino que toda persona es un fin en sí mismo. Toda persona tiene dignidad humana. Por eso su ética es formal, formalista. Y deontológica. ¿Por qué deontológica, profesor? ¿Qué significa deontos? Bueno, su ética es deontológica porque va a estar fundamentada en un deber, en algo que yo debo hacer como persona moral, en un imperativo. ¿Qué es un imperativo? No sé si te acuerdas por el curso de lenguaje, tal vez habrás escuchado la función imperativa del lenguaje, imperativa. Lo imperativo es aquello que tiene que ver con una orden, con un mandato. Ya. En otras palabras, Kant va a hablar de que nuestra razón, nosotros los seres humanos no tenemos la racionalidad por las puras. Nuestra razón muchas veces nos indica qué es lo que debemos hacer en esta situación. Por ejemplo, de repente estoy pasando por un lugar y veo tal vez un perrito callejero demasiado flaquito y que está buscando comida. Bueno, mi razón que me indica que bueno, si tengo de repente tal vez algo de dinero en el bolsillo, le puedo comprar algo y dejarme algo de comer y ya me voy. Pero, ya mi razón me indica lo que debe hacer. Yo como sujeto autónomo, racional, que ya he alcanzado la mayoría de edad, recuerda que para la mayoría de edad para acá es pensar por ti mismo, pues bueno, ¿qué es lo que debo hacer? Basarme en imperativos. Como mi razón me indica, mi razón me ordena. Que me basa en un imperativo. ¿Qué es lo que me ordena? Que bueno, actúe en base a la buena voluntad. Bueno, Kant va a diferenciar dos tipos de personas: actuar conforme al deber y por respeto al deber. Las personas que actúan conforme al deber, según Kant, disculpa, la palabra deontológica significa deber. Actuar con respecto a tu deber, eso es deontológico. Kant va a diferenciar dos tipos de personas: actuar conforme al deber y actuar con respeto al deber. Las personas que actúan conforme al deber, según Kant, son aquellas personas que tienen una moral heterónoma. Ejemplo, para que me entiendas, como te puse antes, tal vez tú puedes comportarte bien con una persona para conseguir algo a cambio de esa persona, y no porque en realidad la persona te interese. De repente la persona ni te cae, te llega, pero quiere conseguir algo a cambio de esa persona. Eso es la moral heterónoma. Actúas por factores externos que te convienen, que te condicionan a que actúes de esa manera. Moral heterónoma. ¿Y qué es la moral autónoma? La moral autónoma es aquel tipo de moral que actúa según tu razón, lo que te indica tu razón. Entonces es una moral que nace de ti, no es algo que te condiciona con factores externos, ¿correcto? Eso es actuar con respeto al deber, actuar de una manera autónoma, por ti mismo.
Y eso está fundamentado en imperativos, según Kant. Esos imperativos son órdenes o mandatos, como te dije, que te brinda tu razón. Y se funda en tres máximas. ¿Cuáles son esas máximas? Universalidad, humanidad y autonomía. Te voy a comentar cada una de las máximas. Primero, y como un ejemplo, primero te voy a decir cómo es que lo plantea Kant. Esto de las máximas lo plantea en su libro Metafísica de las Costumbres. Y voy a dar el concepto y de ahí los ejemplos, para que me entiendas. La primera máxima es la máxima de la universalidad. Kant lo define así: actúa de tal manera que puedas querer que al mismo tiempo tu acción se convierta en ley universal. ¿Qué es lo que está diciendo con eso? En otras palabras, actúa de tal manera que puedas querer que tu acción al mismo tiempo se convierta en ley universal. En otras palabras, te está diciendo Kant: compórtate, actúa de tal manera que tu acción también la veas reflejada de manera universal en todo el mundo, en todas las personas. Ya. Eso es la máxima de la universalidad. Ahora, la máxima de la humanidad, ¿en qué consiste? La máxima de la humanidad consiste en esto: siempre actúa de tal manera que puedas ver a la otra persona como un fin en sí mismo y nunca como un medio. ¿Qué te está diciendo en otras palabras Kant? Que no utilices a las personas para tu propósito, para tus ideas personales, sino siempre velas como un fin en sí mismo, como seres humanos con dignidad. Máxima de la humanidad, es la segunda máxima. Y la tercera máxima es la máxima de la autonomía, que ya te la he ido mencionando indirectamente. La máxima de la autonomía que dice: toma una decisión por ti mismo, ya estás demasiado grande. Tus papás no te pueden decir qué carrera vas a estudiar. ¿Por qué? Porque tú ya eres grande, ya sabes, tú mismo tomas tu decisión por tu propia razón. Por tu propia razón tú ves: esta carrera me gusta. Ya de repente tal vez me gusta una carrera técnica, tal vez me gusta una carrera de números. Ya, tú tomas tu decisión, sea autónomo. Máxima de la autonomía. Bueno, eso está ligado a lo que es el imperativo categórico. ¿Por qué? Porque mira, hay otro tipo de imperativo, que es el imperativo hipotético, que no te lo he puesto, pero eso está basado mucho en las morales heterónomas. El imperativo hipotético, ¿qué es lo que hace? Elabora hipótesis. Te doy un ejemplo. Para que me entiendas del imperativo hipotético. ¿Qué pasa si yo agarro y, estoy viniendo y veo a un cieguito y ancianito que quiere cruzar la calle? Y tú ves de que, tiene dinero, tal vez en el bolsillo, y le dices: señor, yo lo ayudo. Lo ayudas a cruzar la pista y le dices: ¿me puede dar una propina? ¿Por qué lo ayudas? Por un imperativo hipotético. La razón también no solamente es para usar las cosas para un buen propósito, sino también tu razón te sirve para usar muchas veces para un mal propósito, ¿no? Para un mal propósito. Por ejemplo, con el ejemplo que te puse, ya, tú ayudas al vecino a cruzar la pista. ¿Por qué? Porque querías propina. De fondo, ya. Usaste un imperativo hipotético. ¿Por qué? Porque hiciste hipótesis. Si yo ayudo a esta persona a cruzar la pista, me va a dar propina. Ya. Imperativo hipotético, moral heterónoma. Estás actuando conforme al deber. Ya. Bueno, eso es prácticamente lo que plantea Kant. Kant dice que debemos actuar bajo el imperativo categórico también. Actuar de acuerdo con estas tres máximas: universalidad, humanidad y autonomía. Bueno, y como te digo, se centra mucho en la intención de la buena voluntad. Otro dato más. Eso es todo ética, en Kant. Te comento, esto te lo he puesto como dato. Kant, en astronomía, plantea una teoría que se le conoce como la teoría nebular, junto a un astrónomo llamado Laplace. Kant era muy apegado a los números también, si tú te das cuenta. Mira, aquí habla de geometría, habla de aritmética, en analítica trascendental habla sobre física. Kant plantea una teoría astronómica para explicar el origen del universo. ¿Cómo se llama? Teoría nebular. ¿Con quién la plantea? Junto a Laplace, un astrónomo de su época. Ahora sí, hasta ahí. ¿Alguna duda sobre Kant? ¿O todo claro? Todo claro, perfecto. Te comento, hay otros representantes de la ilustración. Kant no es el único, hay otros representantes. En el caso de estos primeros tres destacan mucho en lo que es filosofía política: Rousseau, Montesquieu y Voltaire. Jean-Jacques Rousseau. ¿Qué es lo que plantea Jacques Rousseau? Te comento sus obras. La obra de Rousseau se llama así, no te la he puesto, pero se llama así: el contrato social. La obra de Montesquieu sí te la voy a poner, la obra de Montesquieu. Su obra se llama así: el espíritu de las leyes. El espíritu de las leyes. Apunta sus obras porque te podría venir
A ver, Voltaire tiene una obra que se llama así. Una obra que se llama así. El tratado sobre la tolerancia. Tratado sobre la tolerancia. ¿Listo? Tratado sobre la tolerancia. Mira, primero hablamos un poco de Rousseau. Su obra se llama así, El contrato social. ¿Qué es lo que plantea en esa obra, profesor? Bueno, Rousseau plantea de que prácticamente es un experimento mental. Rousseau es un filósofo político, es un experimento mental y dice: el ser humano, el hombre nace bueno. Habrás escuchado esta frase en algún momento: el hombre nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. ¿De quién es esa frase? De Jean-Jacques Rousseau. El hombre nace bueno, pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que, por ejemplo, en sociedad muchas veces sus bienes, sus pertenencias son vulneradas, sus intereses son vulnerados. ¿Y qué es lo que pasa? Que por vivir en sociedad muchas veces al ser humano, al querer priorizar sus bienes, pero al ver de que sus bienes pueden ser vulnerados, de que sus derechos pueden ser vulnerados y todo ello, ¿qué es lo que hace? Pues bueno, se corrompe en sociedad. Pero para que no pase eso, para que el hombre no se corrompa en sociedad, pues bueno, ¿qué debe hacer? Un contrato ¿con quién? Con una entidad, con una organización que garantice que la paz, la libertad, la dignidad humana, y esa entidad debe ser el Estado. Ah, ya. Eso es lo que habla Rousseau, Habla de una organización que debería ser el Estado, que nos brinde seguridad, protección, que nos brinde derechos, etcétera. ¿Para qué? Para que no haya en alguna medida ese alboroto, para que no haya violencia, etcétera. Rousseau. Montesquieu, ¿qué plantea, profesor? Los poderes que tú tienes, los poderes del Estado que les enseñan en tu curso de educación cívica o ciudadana, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, ¿quién establece ello? En el siglo XVIII, ¿quién lo había planteado ya? El barón de Montesquieu. Montesquieu ya había planteado la división de poderes, ¿dónde? En una obra llamada El espíritu de las leyes. Él habla de poder ejecutivo, poder legislativo, un poder que se debe encargar de elaborar leyes, y un poder llamado federal. Bueno, ¿quién lo establece? Montesquieu. Voltaire, ¿de qué te habla Voltaire? Bueno, Voltaire cree que muchas veces en su tiempo, ¿qué es lo que hacía? Ejecutaban personas, mataban personas. ¿Por qué? Porque no creían en Dios, Recuerda, te había comentado en la clase pasada sobre un tal Giordano Bruno, que lo quemaron vivo. ¿Por qué? Porque creía de que no existía un Dios, sino múltiples dioses. ¿Y qué es lo que planteaba Giordano Bruno? De que existían múltiples universos. No necesariamente tenemos que pensar que somos la única creación humana, etc. ¿no? Existen muchos dioses, muchos universos. Pero por eso a la iglesia no le convenía. ¿Qué es lo que hicieron? Lo quemaron vivo. Pero viene Voltaire, escribe un libro que se llama Tratado sobre la tolerancia, que es lo que dice: hay que respetar. Si la persona no quiere creer en Dios, no crea, pues. Si esta persona, por ejemplo, quiere creer en otras cosas, pues bueno, hay que respetar la tolerancia. Cada persona tiene una opinión distinta, cada persona tiene una opinión con respecto al mundo, una visión del mundo muy diferente. Estableció la tolerancia como principio. Ah, ya. Bueno, y aquí te he comentado dos filósofos más para que lo tengas en cuenta. Estos dos de acá, el barón de Holbach y Julien Montaigne de la Mettrie, son filósofos materialistas. En otras palabras, no van a creer en Dios como tal. En el caso del barón de Holbach, tiene un libro llamado Sistema sobre la Naturaleza, en el que plantea un materialismo mecanicista. ¿Te acuerdas que Descartes también era mecanicista? Descartes tenía una visión mecanicista y maquinista del mundo, de que todo funciona como una especie de máquinas. Bueno, Holbach también va a tener un materialismo mecanicista, y Julien Montaigne de la Mettrie, que es un filósofo ateo. Ah, ya. De hecho, te puedo comentar su obra. Su obra se llama así. Está en PDF todavía. Se llama así su obra. Se la pueden buscar, googlear. Se llama El hombre máquina. Porque creía, también tenía una visión maquinista y mecanicista de la realidad. Creía de que todo funcionaba como máquinas. El hombre máquina se llama su obra. Bueno, ¿qué es lo que planteaba Montaigne de la Mettrie? Su ateísmo, no creía en Dios, y creía de que el alma, lo que pasa es que la Mettrie va a leer a filósofos como Epicuro de Samos, filósofos muy anteriores a nuestra era, anteriores a Cristo, y él va a decir de que el alma existe, sí, pero no es algo inmaterial, sino que el alma está hecho de otro tipo de materia, un tipo de materia sutil, que de repente tal vez los científicos no lo han descubierto, pero más adelante lo van a descubrir, la ciencia está progresando.
Él decía de que todo es material, el alma sí existe, pero está hecho de otra materia. Plantea de que no existe un Dios, ateísmo, bueno, eso es todo la clase del día de hoy. Hasta ahí, ¿alguna duda? Si no, para darle sus claves.